clase, esta que ya más o menos nos estamos acostumbrando. Bueno, para el día de hoy tenemos el texto de Moscovici. Yo les había dicho que a Moscovici no lo tenía pensado dentro de lo que es la bibliografía obligatoria, pero me pareció bastante significativo e importante que podamos pensar este concepto fundamental que maneja Moscovici, que crea Moscovici, que es el de la representación social, para poder entender un poco de qué se trata cuando hablamos de la diversidad cultural. Si ustedes pudieron ver el texto, lo pudieron leer o hacer una primera aproximación, es un texto que es bastante complicado porque en realidad no hay ejemplos concretos, es un texto muy teórico y a veces se torna bastante denso porque mete varios autores. Pero a mí lo que me gustaría resaltar, sobre todo de este texto, es esto que tiene que ver con la creación de Moscovici, que es el concepto de las representaciones sociales. Les cuento un poquitito quién era Moscovici. Moscovici también era judío, era muy humilde, muy pobre. Durante la invasión nazi se lo llevaron. Después lo liberaron a liberarse los rusos, el ejército ruso. Moscovici es una persona que sufrió mucho la discriminación por ser judío. En algún momento determinado tuvo que hacer una elección para qué lado se iba a volcar, si para el lado del sionismo, que tiene que ver con, no sé si habrá alguien judío acá entre ustedes, pero que tiene que ver con esta construcción de una religión más cerrada, ortodoxa, que se protegían y que reclamaban volver a recuperar la cantidad de población perdida, bueno, que tiene que ver con la ortodoxia judía, o irse para el lado de lo que él eligió, que fue las teorías marxistas. Moscovici elige, ¿no?, toda la cuestión ideológica del marxismo, estudia psicología, se recibe de psicólogo y retoma investigaciones que ya había hecho hace mucho tiempo atrás un autor por ustedes conocido porque los vimos en psicología, que tiene que ver con Wundt. Si recuerdan a Wundt fue el creador o el que inició esta posibilidad o este deseo, esta iniciativa de que la psicología fue una ciencia, el que abre el primer laboratorio, no sé si lo recuerdan, que intentó separar lo que tenía que ver con la psicología como filosófica, como esta pregunta filosófica por el alma, e intenta entonces hacer de esta psicología una ciencia. Por lo general, ¿no?, nosotros hablamos de Wundt en relación a esta psicología que tenía que ver con una psicología fisiológica, que tenía que ver con esta relación entre el organismo, el cuerpo y algo del orden del alma, para hacerlo esta cuestión ya pensada desde una metafísica científica, ¿no? Acuérdense del término metafísica, lo que significa metafísica, supongo que lo deben haber visto en filosofía, ¿no? Metafísica tiene que ver con algo que va más allá de lo físico, del cuerpo, del organismo, más allá de la física, en realidad, lo pensaban los filósofos. Estos son los primeros laboratorios que abre Wundt, pero también piensa en una psicología social. O sea, no solamente lo experimental, sino lo social. Una psicología que tiene que ver con este término que nombra acá en el texto, que es etnopsicología, una psicología que tiene que ver con la relación no solamente intersubjetiva, sino intrasubjetiva. Esta relación del sujeto y cómo el sujeto va modificando sus propias reacciones y sus propias relaciones, siempre en construcción con un otro. Moscovici toma toda esta psicología social
para hablar de estas representaciones sociales y el análisis de lo que tiene que ver con lo que Mitz llamaba el acto social. Mitz era un antropólogo. Y fíjense que este señor Boone influyó tanto en antropólogos como en sociólogos, como en un psicoanalista como Freud, ¿no? O sea, todas estas personas tomaron estas investigaciones que hizo Boone en relación a la relación social. Cuando hablamos entonces de intersubjetividad, acuérdense de Vygotsky, esta relación con el otro. Acuérdense también que Moscovici tuvo relación con la teoría vygotskiana y tuvo relación también con la teoría de Piaget. Por eso, ante una duda una pregunta que había hecho una compañera, no critica a Piaget, no lo critica en absoluto. Habla de un constructivismo social. Por lo tanto, sí esta relación y cómo el sujeto se va modificando, pero en relación a lo social. Lo toma, no lo critica, o sea, no lo critica, no lo defenestra, ¿sí? Sino que también toma esto de la psicología subjetiva y del aprendizaje en relación a la vinculación con el otro. ¿Por qué a mí me interesó que podamos pensar estos textos? Porque me parece interesante que uno pueda reconocer y recortar dos conceptos fundamentales de Moscovici. Uno es el de representación social y otro el de sentido común, para poder analizar la diversidad, lo diverso. Cuando hablamos de diversidad cultural, hablamos de diversidad subjetiva, hablamos de diferentes patologías, hablamos de diversidad a la hora del aprender, del conocer. Para esto yo hice el ejercicio, les hice el ejercicio, en lugar de hacer que lo hagan ustedes, lo hice yo y me adelanté, de buscar en el diccionario el término representación y después busqué el término representar. ¿Qué significa representar? Lo pueden hacer igual, ¿eh? Yo lo busqué, pero ustedes lo pueden hacer en sus casas. ¿Qué significa representación? Símbolo, imagen o imitación que hace pensar en determinadas cosas. Escuchen bien esto. Símbolo, imagen o imitación que hace pensar en determinada cosa. Que hace pensar en determinada cosa. ¿Qué es representar? Hacer presente una cosa en la mente por medio de signos, palabras, imágenes, etc. Yo estoy segura que si les digo a ustedes, ay chicos, me muero de ganas de tomar mate con ustedes, cosa que es verdad, ustedes enseguida se representan mentalmente la imagen de el mate, la yerba, la bombilla, el termo y de un curso donde estamos compartiendo mate y estamos charlando. ¿Sí? ¿Qué hacen cuando se les viene a la mente todas esas imágenes? Están representando, poniendo en imágenes, símbolos, palabras. Porque cuando yo digo mate, es un significante mate, es el sonido, la imagen acústica. Y acá nos ponemos en el lado de Saussure, de la lingüística. Cuando yo digo mate, lo que aparece es el sonido de la palabra mate. Pero cuando digo mate, este sonido de la palabra mate se abrocha la cosa mate. Y cuando yo digo, chicos, tengo una gana de tomar un mate, lo que ustedes están haciendo es generando entre este significante y esta cosa y este abrochamiento un sentido al mate. Este sentido que le están dando es el significado del mate, pero además se abrocha una significación, que el mate está unido, por ejemplo, al compartir, a la charla, al encuentro. Por eso, Saussure también toma muy en cuenta estas teorías de la sociología, de la psicología social, porque en realidad, cuando estamos hablando, y lo va a nombrar en relación a los signos, a los símbolos, al lenguaje, está hablando de
Acá Moscovici está hablando de qué manera un sujeto se representa mentalmente, intersubjetivamente, una relación con una imagen, con una cosa, con algo que se da en el intercambio intersubjetivo. Y si pensamos entre lo intrasubjetivo y lo intersubjetivo, automáticamente me imagino que se deben acordar de otro autor, que es Vygotsky. ¿Sí? Vygotsky dice que el aprendizaje primero es intersubjetivo y luego es intrasubjetivo. ¿Qué significaría este intersubjetivo en relación con este otro? Con este otro que me nombra, que me habla, y con este otro al que le hablo, al que le nombro, al que le demando. ¿Sí? A partir de este encuentro con el otro, uno genera representaciones. Yo me represento mi realidad de acuerdo a este encuentro con el otro, con los otros, con la comunidad. Este encuentro con el otro genera intersubjetivamente una forma de pensar. Yo pienso de determinada manera porque soy construcción subjetiva de mi relación y mis encuentros con los otros y mis experiencias con los otros. No sé si queda muy claro lo que estoy diciendo y tampoco los tengo acá para que me lo puedan preguntar. Entonces, cuando yo hablo de una representación social, es de qué manera yo, Karina, me represento la sociedad de acuerdo a mi encuentro con el otro. Encuentro que está atravesado por significados, por significantes, por efectos de significación lingüística y por experiencias en relación a este otro. Esto va generando en mí un sentido. Y por lo general, el sentido que yo le puedo dar a lo cotidiano del encuentro con el otro está dado por algo que se da en la comunidad, por algo que se da en mi sociedad. Y es un sentido común de las cosas. Sentido que se da en comunidad. Sentido que no tiene que ver con un saber científico o no tiene por qué estar atravesado totalmente por un saber científico o académico, sino que se da en la relación y el encuentro con el otro y va regenerando y generando representaciones de la realidad de acuerdo a este encuentro. Ustedes dirán, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con la diversidad cultural, la educación y la diversidad? Desde que somos chiquitos, nosotros que somos hablados por estos otros y que nos llenan de significantes, a los cuales poco a poco vamos construyendo un significado y va generando en nosotros un efecto de significación, nos van diciendo determinadas cosas que hacen que yo me represente la realidad de determinada manera. Hasta hace no muy poco tiempo, era de sentido común hablar de razas y de la superioridad de las razas. Como era de sentido común también hablar de la superioridad del hombre en relación a la educación, en relación a los derechos, en relación a lo que se podía hacer o lo que no se podía hacer. Esto era algo y es algo que aún hoy, en algún punto, todavía cuesta modificar. Por eso, Moscovici habla, luego escribe, y acá aparece en el texto, de esta posibilidad o cómo las minorías pueden ir generando representaciones sociales y no tienen por qué ser buenas. Porque cuando hablamos de una minoría que va generando determinadas representaciones sociales y determinado sentido común y le va dando sentido a determinadas ideologías o determinadas formas de pensar, pensemos en qué pasó con los nazis precisamente, que era, digamos que lo había marcado a Moscovici. Un movimiento que surge de una persona, pero no solamente de una persona, que se agarra de representaciones que tienen muchas personas para generar el sentido común y el consenso y la representación social de que los nazis, los alemanes, eran una raza aria, pura, y que eran los judíos los culpables de que esto no se pudiera dar. Por lo tanto, al otro, y acá nos metemos con otro concepto que no trabaja Moscovici, pero que está bueno que empecemos a trabajar, que es el concepto de la otredad. El otro, el diferente, tiene que ser aniquilado
porque es el que está imposibilitando que podamos volver a ser una raza pura. Entonces, el otro como diferente aparece con esta imagen de impureza y de algo que, por ser diferente y por ser impuro, debe ser aniquilado para limpiar la sociedad. Y además es culpabilizado de cualquier mal o problema que tenga la sociedad misma. Fíjense qué terrible. Y nosotros lo pensamos en relación al movimiento nazi, porque en realidad esto fue lo que hizo Mella en Moscovici para todos sus análisis en relación a las representaciones sociales. Pero también lo podemos pensar como una sociedad americana, ¿no? ¿Qué pasó en América? Fíjense que cuando se piensa en la idea de la educación en América, se está pensando en una educación para educar a los salvajes, aquellos salvajes que podían ser educados y los que no podían ser educados tenían que ser aniquilados por diferentes. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se está buscando y tiene que ver con toda la... Más allá de que Sarmiento es un personaje muy controvertido, el ideal sarmientista tenía que ver con esto precisamente, con poder traer la cultura europea y aniquilar a los aborígenes americanos porque eran salvajes y no podían ser educados. Por lo tanto, hay una negación del otro como diferente, hay una negación de la cultura del otro como cultura y hay además un ideal de aniquilación del otro por diferente. Y fíjense que esta representación del buen salvaje o del salvaje que puede ser domesticado o del salvaje que tiene que ser aniquilado, es algo que hoy uno dice, ay, qué terrible, qué sé yo, pero aún hoy se van modificando algunas cuestiones, pero no deja de jugarse en las representaciones sociales como un efecto de todavía tener que aniquilar al diferente. Es duro, pero pensémoslo por este lado, ¿no? Hay todavía socialmente una representación que se nos juega a todos como sociedad de la imagen de las personas que tienen determinado nivel de vida, que tienen determinada cultura más pegada o ligada a la cultura hegemónica, a la cultura que tiene que ver con los ideales de una sociedad culta, que tiene que ver con... Y acá yo les hago una pregunta para que lo piensen. Abrimos paréntesis. Si ustedes se encuentran con una persona que les dice que vive en... Les pongo un ejemplo tonto, pero para que lo piensen. Que vive en Recoleta. Que tiene un Audi. O qué sé yo, qué auto es caro, no sé. Que vive cerca de, no sé, el shopping tal, qué sé yo. ¿No? Vienen las dos personas hacia uno. Y viene el otro que viene, y perdonen, pero realmente tengo que tomar, o pretendo tomar este ejemplo para que se vea claro. Viene una persona y se acerca a nosotros con gorrita, con ropa deportiva, un morocho, ¿no? Y nos dice que esta persona vive en la 9 de julio, en la villa. ¿Cómo es la reacción de nosotros con cada una de estas dos personas? Lo pregunto para que cada uno se lo pregunte, ¿eh? ¿Qué es lo primero que piensa uno de uno y del otro? ¿Qué representación tiene uno de un sujeto y del otro? Esto tiene que ver con la construcción de las representaciones sociales. Estas representaciones sociales que se van dando porque están ligados un montón de significantes, un montón de significantes abrochados a la cosa, que me permiten a mí representarme la sociedad y la realidad de una determinada manera. Y que genera prejuicios, juicios antes. ¿Por qué? Porque yo supongo que el chabón que vi para un Audi, que tiene toda una forma de vestir, una forma de hablar, y se me acerca, y el otro que viene todo con el gorrito, morochito, y se me acerca, me voy a agarrar del que viene en el Audi para decirle que me defienda del otro que me va a afanar.
Esta es la representación que yo me hago de esa realidad. Y no es inocente, porque acá se juega algo que también nombra el texto y que tiene que ver como el funcionamiento de los medios de comunicación. Los medios de comunicación nos hacen creer que nos están comunicando una realidad, que nos están mostrando una realidad, pero los medios de comunicación lo que hacen es crear representaciones sociales. Perdón, porque estoy quedando sin batería y me olvidé el cargador. Generar representaciones sociales, construir representaciones sociales. Formas de pensar, sentido común. El sentido que yo le doy a la realidad, el sentido que yo le doy a la vida, el sentido que yo le doy a las noticias que escucho, están absolutamente generadas por los medios de comunicación, la publicidad. A ver si encuentro la parte del texto en que esto lo dice. A ver, vamos a buscar. Acá, y justo llegué a la parte que me había preguntado también la compañera, que es el concepto de anclaje. Anclaje. Con el anclaje, la representación social se liga con el marco de referencia de la colectividad y es un instrumento útil para interpretar la realidad y actuar sobre ella. A través del proceso de anclaje, la sociedad cambia el objeto social por un instrumento del cual puede disponer, y este objeto se coloca en una escala de preferencia en las relaciones sociales existentes. Al insertarse el esquema objetivado dentro de una red de significaciones, la representación social adquiere una funcionalidad. O sea, a ver, hay una representación social, por ejemplo, los negros son todos chorros. Representación social. Se liga con un marco de referencia. Fíjense, ayer entraron a robar acá, que lo vi en el noticiero, acá en Ballester, unos pibitos que tenían gorrita, qué sé yo, ya habían matado a la hija del dueño del comerciante. Entonces, esta representación, chorros, ¿sí? Negritos chorros, villeros, atado al hecho puntual, ¿sí? A través de un proceso, en otros términos dice, a través del proceso de anclaje, la sociedad cambia el objeto social por el instrumento por el cual puede disponer. Y este objeto se coloca en una escala de preferencia en las relaciones sociales existentes. Por lo tanto, yo puedo suponer que todos los villeros son chorros. ¿Por qué? Porque si yo vi en el noticiero cómo estos pibes entraron al negocio, sí, la verdad, evidentemente estos pibes estaban afanando, son chorros, entraron al negocio, pero no solamente está construyendo esta imagen de estos que entraron al negocio y que a la hija ya la habían afanado, acá en Ballester, no está hablando solo de eso, está delimitando el objeto al cual quieren que yo mire la realidad. ¿Por qué? Porque fíjense que cotidianamente estamos viendo gente que se llevó millones y millones de dólares que tenemos que pagar todos al exterior en una deuda, pero estas personas no son identificadas ni nombradas como chorros, ni son nombradas como peligrosas. Estamos hablando de un chabón que entró a un negocio, 3, 4 pibitos, que eran menores seguramente, a un pibito que están afanando, y esto es innegable, estaban afanando, era lo que se veía, y estos pibes son acusados, no por afanar, sino por pobres, como chorros. Sin embargo, ahora, fíjense cómo se juega la representación social de la realidad que tenemos nosotros, ahora que se está diciéndole a estos tipos que nos afanaron un montón de dólares, que pidieron y que tenemos que pagar todos y que no sabemos dónde corno está, no son nombrados como chorros. Y encima se pone entera de juicio si esta gente debe pagar un impuesto por única vez o no para salvar un poco el sistema como está. Fíjense que esto es importantísimo porque así como concebimos esa realidad y cómo los medios nos generan una forma de mirar la realidad y una representación social sobre la realidad, nosotros generamos sentidos comunes. ¿Y qué decimos?
Estos pibes que vivían a 9 de julio no tienen cultura. Mirá cómo hablan, mirá cómo se mueven. Estos tipos que están afanando, Macri, todos esos, perdón por el que sea macrista, realmente estoy hablando de representaciones, bueno, y yo siempre dije que siempre hablo desde una posición, cada uno póngale el nombre que quiere, es el ejemplo que se me ocurrió. Pido disculpas, no quiero tocar ninguna susceptibilidad, pero digo, fíjense cómo uno genera una representación social de la realidad en interacción con el otro, cómo yo termino construyendo mi sentido común donde yo nombro como chorro a estos pibes, pero no nombro como chorros a los otros. ¿Por qué? Porque en realidad los otros tienen otro tipo de cultura. Y que está muy ligada con estas culturas dominantes, porque ellos son la cultura dominante. Entonces, se nos muestra no solamente como desligado de una responsabilidad que es el robo, ¿sí? Y vivimos en una sociedad normatizada que tiene normas y las normas son leyes y son para cumplirlas, pero estas personas, por una realidad cultural y una determinada cultura en la que han nacido, porque no es que la hicieron de un día para el otro, sino que han nacido en una determinada cultura, son despojados de responsabilidad y no son acusados de algo que sí son acusados los otros. Y vuelvo al tema, no es que yo estoy diciendo estos pibes que se metieron en el negocio, pobrecitos, no estoy hablando de eso. Ellos se metieron en el negocio, afanaron, son chorros, listo, tienen una responsabilidad sobre lo que están haciendo. No es menor la responsabilidad que están haciendo ellos, o del hecho que cometieron ellos, que de los otros, que no solamente le robaron a un comercio y donde dejaron a todos en el piso, sino que les robaron a una sociedad y nos dejaron a todos en estado crítico total, teniendo que pagar algo que no es nuestra. Fíjense cómo se puede reconstruir la realidad y generar una forma de pensar y un sentido común manipulando la representación social. Cómo yo me apropio de estas situaciones, de estos hechos puntuales, y cómo me represento el hecho, y esta representación anula mi sentido común. Es creadora de un nuevo sentido común, donde mi sentido común me dice, todos los que vivan en San Martín, y esto me río porque justo hablaba con mi hijo, ¿no? Que está con una chica que vive en Capital y donde los padres no la dejan venir a San Martín, porque San Martín es peligroso. Fíjense cómo se juega esto, ¿no? Entonces, lo que dicen los padres es que no la van a dejar venir a San Martín porque San Martín es peligroso. Es un lugar peligroso. Fíjense cómo se juegan las representaciones sociales. Fíjense cómo se juega el sentido común. Alguna de estas personas, y ahora pongo un ejemplo más cercano que es el caso de mi hijo, ¿alguno de los padres vino a San Martín y vio y recorrió San Martín para ver cómo es? No. Escucharon hablar de San Martín y los robos que se dan en San Martín y lo peligroso que es San Martín. Esto genera una forma de pensar, una manera en que yo me represento subjetivamente algo que se da intersubjetivamente. ¿Qué analiza la psicología social? Bueno, cómo se van conformando estas representaciones intersubjetivas, intrasubjetivamente. Y cómo mi forma de pensar se juega en relación cuando yo me trato con el otro o cuando yo me relaciono con el otro. Porque cuando yo me relaciono con un otro, pongo en juego esta representación y estas representaciones que fueron construidas. Y las naturalizo. Fíjense que hay una naturalización de algo que no es ni más ni menos que algo cultural y simbólico. No sé si se entiende, espero que me estén entendiendo lo que les estoy diciendo. Entonces, cuando plantea que los núcleos más pequeños, las sociedades más pequeñas o las culturas más pequeñas también pueden recrear una forma de sentido común, está pensando, por ejemplo, en los nazis, que era un grupo de loquitos así chiquitos y el que tenga dudas, no sé si lo están dando en Netflix, creo que ya no está, pero hay una película que es genial que es La Ola. La Ola es una película alemana que es un experimento que hace un docente para explicarle lo que era el nazismo y lo que había sido en Alemania el nazismo, y donde él dice que se podría volver a dar en la sociedad nuevamente un gobierno nazi, porque los alemanes obviamente están repudiando y pagaron mucho tiempo las consecuencias del nazismo. Él plantea como profesor que esto se podría dar
y genera en su curso, un grupo de adolescentes, movimientos, les cuento un poquito la película, pero si pueden, tienen la oportunidad de verla, es genial, donde él dice que un grupo pequeño puede volver a construir un pensamiento y una representación del nazismo y puede replicar algo parecido. Es un experimento que hace el docente y ahí es donde se juega cómo va lo simbólico, esto también que nombra Moscovici, en las representaciones sociales. El símbolo, por ejemplo, de los nazis, que imagino que ya lo saben, cómo se saludan los nazis, la esvástica, toda esta apropiación simbólica que genera una fuerte representación y que está unida a la forma de pensamiento. Porque si yo veo una esvástica hoy, tardo menos de milésima de segundo en darme cuenta que esta persona que tiene una esvástica es nazi. Entonces la ideología se va uniendo a esta forma de representación y genera en mí este símbolo, esta imagen, una forma de pensar, porque no solamente 2 segundos menos tardo en darme cuenta que este tipo es nazi, sino que sé qué es lo que piensa este tipo. Los símbolos son usados también como apoyatura de una forma de pensamiento y una representación social. No se olviden que nuestra patria argentina está cargada de simbología, la bandera, el himno, que al escuchar el himno nacional nuestro, de cualquier otro país, el que sea conocedor de los himnos, se da cuenta de qué sociedad está hablando y de qué tipo de cultura está hablando. Porque cuando escuchamos el himno nacional, estamos haciendo referencia a la cultura argentina como si fuera una única cultura. No el reconocimiento de todas las etnias y poblaciones que habitan América y que habitan puntualmente la Argentina, sino de una unión, porque el símbolo lo que hace es tratar de unir toda la representación en el mismo lugar, en el mismo objeto. Y este símbolo es reconocido por todos. Y al ver el símbolo, lo que estoy haciendo es reconociendo la forma de pensar de una nación, como si fuera homogénea. Lo que nos podemos plantear es si estos símbolos o si esta forma de pensar o estas representaciones nos representan a todos. Y lo llevo un poquito más al extremo. Ustedes pueden asegurar que todas las personas que viven en Carcova, que viven en la 9 de Julio, que viven en, no sé, en la villa que se les pueda ocurrir en este momento que no se me ocurre, ¿piensan igual? ¿Son todos chorros? ¿Toda la gente que vive allá son chorros, drogadictos, delincuentes? ¿Cómo uno puede aseverar eso? Porque hay gente que vive allá y sí es chorra, delincuente y drogadicta. Después podremos ver las causas, ¿no? Esto sería otro tipo de análisis, porque en realidad es necesario que sea visto así y es necesario que lo pongamos en ese lugar y es necesario que existan. Porque si no existieran este tipo de personas, no se podría sostener el sistema. Pero bueno, esta es otra discusión, que va de la mano, ¿eh? Que no le esquivo, si algún día quieren charlar, lo charlamos porque es apasionante. Pero digo, ¿ustedes podrían asegurar cuando dicen, vive en la 9 de Julio, que esta persona no es chorra? ¿O estamos todos atravesados por ese discurso que nos genera una representación y una forma de comportamiento con el otro a partir de determinadas imágenes, significados, significantes que fueron construidas a lo largo de mucho tiempo? Bueno, los dejo acá con esta explicación. Vamos a seguir un poquitito más con el texto de Moscovici, pero quiero ver cuáles son las dudas que tienen, qué es lo que se entendió y qué es lo que no se entendió. Les voy a dar un ejercicio para que hagan, que les dejo acá en la clase de hoy. Y la clase que viene seguimos un poquito más con este texto y analizamos un poco qué se comprendió y qué no se comprendió de este tema de las representaciones sociales y el sentido común. Espero que estén muy muy bien. Nos vemos en la clase que viene y cualquier duda me la escriben, así yo puedo agarrarme de eso para seguir explicando y para poder analizar y que analicemos juntos y juntas. Un besote grandote, espero verlos muy pronto. Cuídense un montón y nada, las extraño como les digo siempre. Nos vemos, chau chau.